Déjame ponerme la cosa Los audífonos. Los audífonos, gloria a Dios. ¿Cómo está? Qué bueno verlo. Todo bien, todo bien. Tú sabes que el eslogan mío aquí es este lugar es terapéutico. Sí. Sí. Oye, muchas de las personas que vienen exactamente dicen eso. Hoy Aida Mota comenzó a las 6 de la mañana diciendo eso. Ajá. Este lugar es terapéutico. Qué Pues, rico. Nada, vine por ahí escuchando la intervención que tuvieron aquí las compañeras en el programa, ¿verdad? En la sesión anterior, ¿verdad? Que wow, que enriquecedor, ¿verdad? Sí, esa palabra y esa orientación que tuvieron, ¿verdad? Con el público, de verdad que necesitamos gente que esté bien centrada. Así mismo. Centrada en los principios de la escritura. Así mismo. Y de verdad que felicito a las compañeras, ¿verdad? Ahorita las vi allí en el lobby y les dije, wow, felicidades, tremendo. Tremenda intervención. Nada, en la mañana de hoy, claro, vine escuchando porque es un tema bien relevante y bien actualizado, el tema que trajeron ella, donde ellas decían que realmente esta es una situación multifactorial. O sea, hay muchos elementos, ¿verdad? Hay muchos factores que contribuyen a esta situación. Si el problema es multifactorial, entonces la intervención tiene que ser multidisciplinaria. Sí, porque si es multifactorial, hay muchos factores, y entonces tiene que ser entonces la intervención multidisciplinaria que juegue el papel diferentes profesionales, como el psicólogo, mentoría, coaching, la espiritualidad, ¿verdad? La iglesia, educación, actividades deportivas, hasta es multifactorial. O sea, no es los sociólogos, ¿verdad? Trabajadores sociales, es multifactorial porque el ser humano es un ser bastante complejo. Yes. Sí, bien complejo. Bueno, creado y hecho por el creador, que es un ser complejo. Sí. Hoy quiero compartir con la audiencia el tema que no puedo hacer milagros, pero sí resultados. No puedo hacer milagros, pero sí resultados. Oye, sí. Qué interesante, doctor. Sí, esta mañana yo vine y orando al Señor, que yo le voy a traer a la gente. Y entonces, mire, que cuando me la puse el reloj temprano, porque tenía que hacer otras gestiones, y ya a las 5:15 estaba up. Y yo, Señor, ¿qué le traigo a esta gente? Entonces, rápido. Vino muchos pensamientos, entre ellos no podemos hacer milagros, pero sí resultados. Mire, la escritura dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios ha creado al ser humano con la capacidad de producir resultados. El único que hace milagros se llama Dios. Los milagros tienen que ver con asuntos imposibles. Por eso se llaman milagros. Y el único que tiene poder sobre lo imposible se llama Dios. Todo lo demás que sea posible es responsabilidad nuestra. Ay. Por eso yo tengo gente que viene a mi oficina y son creyentes, y eso es un factor positivo porque son creyentes, allá hay una palabra, hay una semilla y hay una actitud así a recibir una orientación bíblica. Pero me dicen que están enfrentando la situación y llevan tiempo orando. Y yo, wow, excelente. Y luego le pregunto, ¿y qué has hecho tú? Wow. Orar al Señor. Y yo, pues, sí, es que, claro, la fe sin obra es muerta. Yo creo que Dios puede intervenir en un asunto emocional que yo tengo, un asunto relacional. Pero Dios va a intervenir en asuntos que son imposibles para mí. Sí. Es posible para mí yo hacer una introspección para identificar cuán responsable soy de ese resultado. ¿Sí o no? El problema es que no lo hacemos. Porque asumimos la idea de que es el otro que está provocando el resultado. Y en una relación, los dos son responsables del resultado actual. Claro, uno más que otro, uno una cosa y otro otra. Pero ambas partes son responsables, porque todo lo que yo siembro, dice la Escritura, ¿qué pasa?
que yo voy a cosechar. Yo quiero tomates, pero yo tengo que sembrar semillas de tomate. Yo quiero una finca, yo tengo que entonces cuidar el terreno e invertir tiempo en esa finca, porque si no va a tener una jungla, no finca, un bosque, un monte. Así es. Pero si yo quiero una finca como la que tiene mi hermano, Be Happy, Hay que darle cariño. hay que darle cariño, hay que meterle trimmer, Sí. hay que meterle aquello y hacer aquello y arreglar aquello y pues, para que se vea cosa linda. Entonces dice, wow, mi finquita. Porque ese es el resultado que yo deseo. El problema es que hay gente que quiere resultados positivos en la vida, pero no asumen la responsabilidad de provocar ese resultado. Dios ha creado al ser humano con el potencial de tener resultados. Por eso nos dio unas capacidades. Cierto. Por eso nos dio el poder de tomar decisiones, que se llama el libre albedrío. Yo cuando empecé a estudiar sobre el libre albedrío, yo dije, espérate, si Dios me da a mí la capacidad de yo tener el libre albedrío, el poder decisionar, yo decido lo que voy a hacer. Yo quiero un resultado, pues yo trabajo en dirección y todas mis acciones son acciones intencionadas a ese resultado que yo deseo, ¿sí o no? Claro. Sí. Pues yo, como te digo, usando el ejemplo de Fernández, yo quiero la finquita bien bonita, pues yo tengo que hacer acciones intencionadas. Tengo que coger el trimmer, tengo que coger la máquina, tengo que coger el machete y arreglar, o sea, porque tengo que hacer unas acciones que vayan dirigidas a ese resultado que yo quiero. El problema está que muchas veces no tenemos la responsabilidad y queremos que ocurra un resultado esperando que Dios lo haga y solamente Dios hace milagros. Yo no hago milagros. Yo tengo la capacidad y Dios nos ha dado la capacidad de producir resultados. Por eso entonces nos dio el libre albedrío. Y cuando yo comencé lo que es el libre albedrío, dice, para Dios darme el libre albedrío, tiene que darme unas herramientas para yo ejecutar ese libre albedrío. O sea, yo no voy a decir, tienes el libre albedrío y no me dé el mecanismo para que yo pueda ejecutar eso. Por ejemplo, Dios quiere que yo camine, pues me dio la capacidad de unas piernas, unos músculos, unos tendones. ¿Sí o no? Porque si no, no vas a poder caminar. Me toca a mí moverlo. Me toca a mí moverlo, ejercitar esas estructuras o esas cosas que Dios me ha dado para la capacidad y el potencial de yo caminar. Y tener persistencia es importante, ¿verdad? Bien importante. Porque en el caso de la finca y de mover las piernas también, Sí. si la corto este mes y el otro mes la dejo, perdí el tiempo del mes pasado. Exactamente, porque tiene que haber lo que se llama trabajo. consistencia y perseverancia. Perseverancia. Por eso la Biblia dice que el que perseverará hasta el fin, Ese completa el alcanzará. texto, ese será salvo. Así mismo. Oh, yeah. El que persevera. La vida consiste de perseverar, de consistencia. Pero no un ratito nada más. Oh, no. No, gatito no. Bueno, yo puedo hacer un gatito, pero mañana otro gatito. Y pasado otro gatito. El gatito es gatito. Esto no es cuestión de rapidez. Oh, no es rapidez. La rapidez no. Esta es cuestión de perseverancia, consistencia, constancia. Ser consistente, perseverante. Entonces, Dios nos ha dado unas herramientas para yo poder producir resultados. Yo me puse a evaluar, que yo he hablado esto, como 5 o 7 meses atrás, porque yo guardo los temas aquí. Ajá. Y yo como 5 o 6 meses atrás yo hablé de esto. Y quiero retomarlo porque quiero que la gente sepa que no podemos producir resultados, pero sí, no podemos producir milagros, pero sí resultados. Los milagros pertenecen a Dios, los resultados a nosotros. Primero, Dios nos ha dado lo que se llama los sentidos. Sí, señor. Vamos a empezar por los sentidos. Los sentidos es la capacidad que Dios me da esos instrumentos que se llaman los sentidos, que son 5, esa capacidad para yo poder recibir la información del mundo exterior a mi mundo interior, ¿sí o no? Y es cierto. Yo no puedo saber lo que ocurre afuera si yo no lo veo, no escucho, no huelo, no siento ni gusto. Yo veo los ojos, la vista, veo, ¿ves? Información del mundo exterior a mi mundo interior. La audición, el gusto, el olfato, el tacto. Esos son los sentidos. Esa información llega a mi cerebro. Cuando llega al cerebro, el cerebro es el único que se informa. Pero mi cuerpo tiene que a mí también ser informado. El cerebro es una cosa que es parte del cuerpo, pero no es el cuerpo. Entonces, del cerebro, que es los sentidos me llevan la información al cerebro, el cerebro lo envía rápido al sistema límbico, que es la parte mesencefálica, para provocar emociones.
esa información y dice, wow, ay, qué rico huele. ¿Ves? Una emoción. Ay, qué desagradable. La emoción. ¿Ves? Ay, está caliente. ¿Ves? La emoción. La información llegó a través del tacto, pasó del cerebro a mis sentidos, a mis emociones, y mi emoción dice, caliente, saca la mano. De las emociones, que es que el cuerpo recibe la información del cerebro a través de las emociones, pasa entonces al tercer nivel, que se llama razonamiento. La primera instancia del pensamiento es la información sensorial. Pero cuando yo razono, pasa a un segundo nivel de pensamiento que se llama razonamiento, que es cuando yo analizo, yo evalúo, yo calculo, yo evalúo, analizo y busco y wow, pienso y buscando la lógica. El razonamiento me lleva a un pensamiento lógico. Y si toco aquí me quema, pero si le doy la vuelta no me quema. Exacto, un pensamiento lógico que me dé sentido para mi sobrevivencia. Sí mismo. Claro. Por eso que Dios nos hizo con ese razonamiento superior a todos los animales que no razonan. Por eso que podemos vencer un león, podemos vencer un elefante y dominarlo. Y Por tenerlo más ahí grande y feroz que sea. Ay, no importa. Puede ser el animal más grande y más feroz. El ser humano tiene la capacidad de dominarlo. Porque razona. Bueno, el ejemplo lo vemos en David. Claro. Que decía, yo le saqué de los corderos de la boca A los leones. a los leones. Y a los osos. Y a los osos, vencí osos y vencí leones. Y un oso, muchacho, y un león. Muchacho. Ajá. Lo venció. Un chamaquito. Porque David era un mismo. chamaquito, un muchachito, un mismo. teenager, 17, 16 años. Pero razonaba. Entonces, ya tenemos sentido, tenemos emociones, tenemos razonamiento y pasamos a el cuarto mecanismo que se llama conciencia. El razonamiento me lleva a yo analizar todo para crear una conciencia y darme cuenta de que, espérate, yo lo puedo hacer de esta manera. Creo conciencia. Conciencia es la capacidad de yo darme cuenta. Te analizo y, espérate, si esto se puede resolver de esta manera y así, ¿ves? Creé conciencia. Yes. Y la conciencia me lleva A ver, ¿a dónde? a la voluntad, Eso. que es la capacidad de yo decidir si hacerlo o no hacerlo, o cómo hacerlo. Poderoso. 5 mecanismos. Yo he dicho aquí anteriormente que el 5 es bíblico. El 5 en la Biblia representa la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, si yo tengo entonces dentro de todos esos procesos y digo, wow, mano, este resultado que yo tengo en mi vida matrimonial o en mi empresa, en mi negocio, en mi iglesia, en aquello y lo otro, realmente no es resultado que yo deseo. Déjame entrar en un proceso de análisis, de razonamiento, porque me siento triste, me siento decepcionado, ¿ves? La emoción, porque estoy viendo el resultado. Entró la emoción y ahora voy entonces a razonar. ¿Qué debería hacer? ¿Por qué está ocurriendo esto? Si yo lo hago de esta manera, dice, espérate, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces busco las alternativas y las analizo y llego a una conclusión que entro en conciencia. Entonces digo, esto es lo que vamos a hacer. Y hacemos lo que se llama la acción. Dios le ha dado al ser humano pensar para razonar y crear conciencia para tomar acción, no reacción. Pero el problema que estamos teniendo es que la gran mayoría de nosotros reaccionamos porque omitimos el razonamiento y la conciencia y vamos de la emoción a la voluntad. ¡Ay! ¡Qué dolor! Ajá. Y ahí es donde se cometen errores. Claro, porque estoy disgustado, estoy decepcionado, estoy frustrado, estoy irritado por lo que hizo, dejó de hacer o no me gustó. Y entonces, como no entro en proceso de razonamiento para entrar en conciencia, brinco de la acción, de la emoción a la acción, que es la voluntad. Decidí. Y esa decisión está basada en la emoción y no procesada por el razonamiento. Aquí la doctora Liz Millán dice siempre, y lo ha dicho y lo he escuchado, filtra tus pensamientos.
Filtra tus emociones. De eso se trata. Filtrar es llevarlo de la emoción al razonamiento. Filtrarlo. Cuando tú filtras, tú estás tratando de que algo pase para que algo se quede. Ajá. Permitir lo que quiere que pase y lo que no quiere, eso se quede arriba. Eso es razonamiento. Filtrar. Pero no filtramos. Entonces, vivimos en una generación. Yo he tenido en 4 meses 279 parejas, pacientes nuevos en mi oficina en 4 meses. Wow. ¿Qué? Yo le dije a mi asistente, no me pongas nada, no puedo tener más gente nueva en la oficina. 279 pacientes nuevos. Y yo trabajo más que 2 días y medio. Yo no trabajo 5 días a la semana. Yo trabajo 2 días y medio. 200. Yo he tenido meses que toda la semana son gente nueva. 9 pacientes el lunes, 9 el martes y 6 el jueves. Nuevos todos, por semana corrida. Increíble. Y yo digo, pero espérate, es que yo necesito atender a los otros que vinieron 4 meses y 3 meses, porque yo lo estoy viendo cada 3 semanas, mensual. Y no puedo coger más personas porque entonces no le puedo dar un seguimiento saludable y adecuado. ¿Ves? Los tratamientos terapéuticos, en la medida que van la persona progresando, ¿verdad?, en su situación y su estado emocional, pues entonces vamos viéndolo más distante, ¿verdad? Empezamos 2 semanas, 3 semanas, un mes, mes y medio, cada 2 meses. Y cuando necesites volver. ¿Ves? O sea que aquí el problema es que la mayoría, yo les pregunto, y sus situaciones, tienen situaciones y han tomado decisiones de separación, de terminar la relación de separación, sin ni siquiera nunca haber buscado ayuda anterior. Porque su emoción la siguen reteniendo, siguen acumulando. Es un proceso de acumulación. Y es frustrado, pero no hago nada. Es frustrado. Entonces se me calma. Entonces pasan 2 o 3 días a la semana, otra vez, la misma situación, frustrado. Y así siguen, y estoy 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Cuando ya digo, ya estoy cansado, dice, me voy a separar, me voy a divorciar. Llevo 6 meses separado. 6, wow, my God. Qué peligro. Con 2 meses o 3, chacho, eso es casi Crítico. Terminación. Sí, porque se abren puertas. Muchas puertas. Sí. Y hay uno que siempre está bien pendiente a las puertas. Puertas que sí. Oh, yeah, es experto en puertas, brother. Jesús es la puerta, Jesús. Pero hay otro que también quiere ser puerta y aprovecha otras puertas. Por eso digo, yo soy la puerta, ¿sí o no? Sí, yo soy la puerta. Sí. Jesús dijo, por eso lo dijo, yo soy la puerta. Entonces, como Satanás siempre quiere imitar a Dios. Tú eres puerta, yo también soy puerta, pero no una, muchas. Entonces, él busca puertas. Entonces, cuando tú abres un espacio de una vulnerabilidad, porque estoy vulnerable, porque estoy angustiado, porque estoy decepcionado, porque estoy frustrado, porque ya tengo resentimiento, cualquier cosa que se me acerque is good, es buena. Y a veces sale de mala, de Guatemala, y se mete a Guatapeor. Uy. Oye, eso pasa, ya yo cientos de casos que yo. Entonces, brincan de la emoción a la voluntad. Dios nos ha dado el poder para yo poder, una vez que yo sienta frustración, que no hay problema de sentir frustración, no hay problema de sentir decepción, eso es una emoción y las emociones son de humanos. Claro. O sea, qué bueno que usted siente decepción. El problema es quedarse ahí. No, el problema es cómo yo voy a manejar esa emoción. Okay. Yo tengo que filtrarlo, yo tengo que trabajarla, buscar. Y si yo no puedo trabajarla porque no tengo la capacidad y veo que no tengo, que estoy pensando y todavía no puedo tener los resultados deseados, eso es un indicador de que necesitas buscar ¿qué? Ayuda. Ayuda inmediata. Pues entonces busca ayuda, pero ¿sabe qué ocurre? La gente no busca ayuda. Y me han dicho, porque entendí que lo podía manejar. Y ¿pero qué tiempo llevas con esto? 6 meses, 6 años, 2 años, 5 años, 10 años. Wow, y eso no te indica que no he podido manejarlo, brother. Pero se quedan ahí. No, porque yo llevo orando y ayunando, yo llevo como 4 años clamando a Dios por esto. Ajá, pero ¿qué has hecho tú? Nada. No va a ocurrir nada. Yo conozco gente que me dice, después que he orado y ayunado, y he perdido mi matrimonio. Y dice, ¿sabes por qué? Porque Dios estaba esperando que tú hicieras la parte que te corresponde, porque Dios te da la capacidad de producir resultados. Les voy a decir esto y es fuerte.
Dios siempre espera que usted muestre la intención de tener un resultado deseado para que entonces Él pueda hacer lo que usted no puede hacer. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Yo creo que Dios puede darme un trabajo, pero si yo no salgo a tirar Jesumé y a preparar Jesumé, a tirarlo y a buscarlo y llamar gente, Dios no me lo va a dar. No me va a dar. Yo quiero que mi matrimonio sea diferente. Comienzo conmigo. Le pregunto a la persona, ¿qué te gustaría que yo modificara? Porque yo quiero que te quedes a mi lado. Y quiero asumir responsabilidad. Digo, haciendo eso, ¿verdad? Hay la mayor posibilidad de tener un resultado positivo, porque la vida matrimonial no depende de uno. Ese es el gran problema. Depende de dos. Pero yo haciendo eso puedo provocar que el otro también asuma la misma actitud. Eso es. Porque cuando tú siembras, hay una ley espiritual que dice que todo lo que tú siembras, en Gálatas 6:7 lo dice, todo lo que el hombre sembrare, Eso también. eso también cosechará. ¿Verdad que se pueda tener resultado? Claro que sí. Amén. Claro que Dios sí. te bendice. Entonces muévete al resultado deseado, incluyendo a Dios. No estoy diciendo que sacas a Dios de la ecuación. Lo que estoy diciendo es, haz la parte que te corresponde y Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde. Poco Lo a imposible. poco se puede. Poco a poco. Amén. Amén. Doctor, ¿cómo podemos conseguirlo? Aleluya. Aquellos que de verdad quieren llamarle. Sabemos que Bueno, está lleno, la agenda va a estar para después a mediados de enero, mano. Ya este tiempo que me Ok. queda de diciembre es para estos pacientes que he tenido en los últimos meses. Ajá. Pero puede llamar y ya estamos haciendo la agenda de enero. Ya la mitad de enero está casi llena. Ok. Pero puede llamar al 787-619-4223. 619-4223 con el prefijo de 787. Excelente. Envíen un mensaje, ¿verdad? Para que sea un mensajito, estoy interesado, y mi asistente estará comunicándose y podrá coordinar con usted una cita. Muchas Gracias, gracias. doctor. La paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén, amén.